Bueno, lo dijimos hoy al principio, jornada electoral en la provincia de San Juan. Vamos a mantener contacto telefónico con Diego Germán Ruiz, él es periodista de LB1, Radio Colón de San Juan. Diego, buenas noches, todo el equipo de Norte Grande Federal te saluda. Buenas noches para vos, Adriana, para Omar y por supuesto a toda la teleaudiencia de este prestigioso canal. Bueno, queremos que nos des un panorama de lo que está pasando. Estábamos leyendo hace instantes nada más justamente que Sergio Uñac reconoció la derrota ante el opositor Orrego. ¿Cómo podemos ampliar la información? Es así, es correcto lo que acaban de comentar, porque bueno, hace instantes nada más hubo una conferencia de prensa del actual gobernador de la provincia de San Juan, comentando puntualmente esa derrota por amplia diferencia con el partido opositor, casi un 7% de diferencia con el 60% de las mesas escrutadas, que significa en un porcentaje, digamos, en relación a la cantidad de votantes, porque casi 410.000 personas se acercaron a las urnas para emitir su voto, de un total de 603.000 que estaban habilitadas. Eso hace un total de casi 30.000 personas, que bueno, tuvo la diferencia la oposición con el oficialismo, pero bueno, sí, es un golpe importante para el oficialismo acá en la provincia de San Juan, ya que hace 20 años que viene gobernando el partido justicialista. Diego, ¿cómo se puede analizar, en qué contexto se puede analizar esta derrota del oficialismo en la provincia, ¿no? Recordemos que en mayo se deberían haber hecho las elecciones y la Corte Suprema impugnó, por decirlo de alguna manera, la candidatura de Sergio Uñac. ¿Cómo se entiende esto? ¿Se puede decir de forma alarmante de que en este sentido la Corte Suprema le impidió al oficialismo seguir gobernando en San Juan? Yo creo que sí, yo creo que ese golpe que dio la Corte Suprema de Justicia ante la inhibición de que Sergio Uñac se pueda presentar nuevamente como candidato a gobernador para un tercer mandato fue un golpe durísimo, y tuvieron que prácticamente sobre la marcha definir una nueva fecha de elección que se propuso para este 2 de julio y cambiar la figura más importante de la fórmula de esta subagrupación que decimos Vamos San Juan, bueno, y terminaron poniendo a Rubén Uñac, quien es senador y hermano del actual gobernador de la provincia de San Juan, y esa maniobra me parece que no fue la más positiva, esa fórmula no fue la más fuerte, inclusive ya en los votos se ha visto reflejado que dentro del frente más importante del oficialismo, José Luis Gioja fue el que sacó más votos en relación con el hermano de Sergio Uñac, Rubén Uñac, que era la fórmula que a priori en la previa a las elecciones se vaticinaba como la fórmula más fuerte junto a Cristian Andino. Diego, dos preguntas. En primer lugar, bueno, ¿cómo fue la cantidad de votantes? Si realmente muchas personas dijeron presente en las urnas o fue muy bajo la cantidad de votos. Y en segundo lugar, ¿cómo se llevaron a cabo la jornada electoral? Si se pudo registrar algún tipo de inconveniente en los diferentes establecimientos educativos, alguna denuncia por falta de boletas. En cuanto al porcentaje de participación de los sanjuaninos, la verdad que ha sido muy bajo. Según lo que había comentado los primeros números del Tribunal Electoral Provincial, hablaban de un 68% de participación. Como les decía, eso representa un porcentaje muy bajo con respecto a lo que se vio en mayo, que fue casi el 73%, que representaba en cantidad de habitantes 410.000 personas las que se acercaron a votar hoy, y la verdad que fue una elección totalmente tranquila. Es más, se esperaba que el porcentaje fuera mucho más bajo, porque casi en horas del mediodía solamente había votado el 18% del padrón electoral, y prácticamente 4 horas después aumentó bastante ese porcentaje, pero en total normalidad en cada una de las escuelas, no hubo problemas. Solamente uno de los candidatos de Evolución Liberal, que pertenece, digamos, es una subagrupación de Unidos por San Juan, él sí realizó una denuncia, el candidato Sergio Vallejos Mini, de faltante de boletas, pero el resto, la verdad que manifestaron que se había desarrollado totalmente normal la votación en cada uno de los establecimientos educativos donde se pudo emitir el voto. Diego, a ver, tratando de entender cómo se dan estas elecciones, ¿no? En tu provincia, José Luis Gioja es un tradicional caudillo, si se quiere, del peronismo en San Juan. ¿Por qué razón, por qué circunstancia, de repente, cuando la Corte Suprema lo inhibe a Sergio Uñac de presentarse, por qué no se logró una lista de unidad como sí se pudo hacer a nivel nacional en el peronismo sanjuanino?
En realidad eso se da mucho por el sistema de votación que cambió en la provincia de San Juan con este CIPAD, que es comúnmente conocido como la ley de lemas, para aquellos que conocen el sistema de votación. Es, digamos, por frentes, y cada uno de los frentes tienen subagrupaciones. Todas esas subagrupaciones suman votos para el candidato que más logre juntar votos de ese frente. En algún momento se habló de una interna política entre José Luis Gioja y Sergio Uñac. Esto se venía hablando hace bastante tiempo. Inclusive cuando se dan a conocer las fórmulas que se iban a presentar, bueno, hablaban de una posibilidad de lista de unión, pero parece que no se llegó a un acuerdo, y ahí es cuando aparecen estas subagrupaciones. Primero Vamos San Juan con Sergio Uñac en su momento, después cuando aparece la inhibición aparece la figura de Rubén Uñac, y José Luis Gioja, que la verdad que reapareció porque estaba prácticamente perdido en el plano político sanjuanino, si bien sabemos que es un caudillo del Partido Justicialista, pero de todas maneras él decidió no unirse a Sergio Uñac por sus diferencias. Directamente creó una subagrupación que de todas maneras iba a sumar al mismo frente, o sea, era una jugada política que prácticamente iban a sumar todos para el mismo lado, pero bueno, en definitiva era como una interna entre ellos. Y él ahí fue acompañado por Fabián Gramajo, que era una figura fuerte de Sergio Uñac, porque justamente era del palo de Sergio Uñac, el actual intendente de Quilmes, uno de los departamentos más grandes que tiene San Juan, y ahí le jugó una mala pasada porque se terminó aliando con José Luis Gioja. Entonces eso me parece que le pudo haber jugado un poco en contra también en esta elección, porque Quilmes es uno de los partidos más, uno de los departamentos más fuertes que tiene la provincia de San Juan. Bien. Diego, dos preguntas. En primer lugar, si sorprendió estos resultados, me imagino que manejaban encuestas en estos últimos días, y después, además de Horacio Rodríguez Larreta, que se encuentra en estos momentos en San Juan, ¿está planificado que algún otro funcionario esté allí con ustedes? Con respecto a eso que comentabas, sí, de los funcionarios políticos a nivel nacional, sí llegó Horacio Rodríguez Larreta cerca de las 8:15, aterrizó el avión privado en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, junto a otras autoridades, porque también está Martín Lustó, está José Luis Espert, entre algunas de las figuras que, bueno, se acercaron para festejar el triunfo de Marcelo Rego. Y sí, la verdad que sorprendió, por lo menos en la previa. Para mí fue fuerte el impacto del cambio de figura política. Si hubiese ido Sergio Uñac, si le hubiesen permitido ir un mandato más, creo que podría haber sido diferente el resultado. Es más, o sea, creo que jamás hubiesen esperado que Rubén Uñac, que era el reemplazante de Sergio Uñac, esté por debajo de José Luis Gioja en lo que fueron las elecciones, digamos, ahora para gobernador y vicegobernador. Entonces ese fue el golpe duro y mucha gente no fue a votar. Ese es otro golpe que también sufrió el Partido Justicialista en el día de hoy. Creo que lo de Marcelo Rego ya venía marcando un poco tendencia, pero no tan amplia la brecha de un 7% de diferencia, ¿no? Podría ser medio ajustado, pero bueno, en definitiva se ha dado de otra manera y claramente terminaron con 20 años del Partido Justicialista, que siempre ha sido una figura muy fuerte prácticamente en la provincia de San Juan. Sí, la falta de votantes y el voto en blanco se está analizando y viendo en diferentes provincias, sobre todo ahora con las elecciones, y es realmente para analizarlo, ¿no? Porque el voto en blanco, no votamos ningún candidato, y el no ir a las urnas, también ahí te das cuenta, bueno, que no estamos eligiendo ningún candidato, no le estamos creyendo a ningún candidato dentro de una campaña muy fuerte la que se llevó a cabo en la provincia de San Juan. Claro, y lo otro que también les comento, chicos, tiene que ver con esto del desdoblamiento de las elecciones. No cayó muy bien en los votantes sanjuaninos, de tener que ir 2 veces a las urnas. Primero el 14 de mayo se votaron 4 categorías por esta medida cautelar que había determinado la Corte Suprema de Justicia, y bueno, ya con una nueva fecha de votación, creo que eso también jugó en contra por parte del Partido Justicialista, porque más que nada surgió por eso, ¿no? Todos decían, ¿por qué no votamos directamente el 14 de mayo todas las elecciones? Si se podía cambiar la figura política, y no, definitivamente decidieron otra fecha, y me parece que eso también jugó un poco en contra del oficialismo a la hora de estas elecciones que se llevaron adelante en el día de hoy. Diego, ¿cómo van a continuar ahora las actividades por parte de los funcionarios? ¿Está previsto algún encuentro, además de la conferencia de prensa, congregarse en algún lugar y celebrar con la gente? En este momento Marcelo Rego está junto a todos los referentes a nivel nacional, inclusive con el precandidato
a presidente, estamos hablando de Horacio Rodríguez de Larreta, en su búnker, que estaba ubicado en la calle Ignacio de la Rosa y Ameguino. Bueno, la verdad que impresionante la cantidad de gente que se ha acercado para, obviamente, apoyar y festejar este triunfo, que muchos lo esperaban, otros no, y creo que se va a extender bastante hasta altas horas de la noche. Veremos qué termina sucediendo. Seguramente ya mañana un poco más tranquilo cada uno de los funcionarios que acompañen a Marcelo Rego, inclusive el propio Marcelo Rego, se podrá extender en cuanto a hablar y festejar este triunfo un poco más tranquilo. Bueno, Diego, última pregunta de mi parte al menos, y te agradecemos infinitamente habernos dispensado estos minutos. Sabemos que ustedes están trabajando a pleno porque estas elecciones en San Juan, más todavía con el triunfo de Marcelo Rego, marca algo que no se esperaba o que había mucha sorpresa cuando se iban conociendo los números, ¿no? ¿Con qué perfil lo podés graficar al próximo gobernador de San Juan, Marcelo Rego? Bueno, es una persona que la verdad tiene muy fijas sus ideas. Él hizo una muy buena gestión en el departamento de Santa Lucía, uno de los departamentos más grandes de San Juan. Estuvo 2 procesos y la verdad que el departamento creció muchísimo. Y ahora con el cargo de diputado también sabemos que es una persona que siempre tiene las ideas fijas y va y las propone directamente al Congreso. Me parece que es una persona que le va a dar otro toque a la provincia de San Juan. Tiene otras prioridades, según lo que ha comentado él en campaña. No va a ser una persona que tenga como política de Estado, por ejemplo, el deporte, sino que va a fijar otras prioridades como es la salud y la educación. Eso es palabra de Marcelo Rego y creo que es una persona que puede seguir algunas políticas, porque sí en algún momento ha manifestado que coincide con algunas políticas del actual gobernador, pero hay otras que cambiar. Así que va a seguir un poco igual San Juan, y va a tener algunas variaciones en cuanto a las prioridades, como le decía, pero es una persona con mucha experiencia que viene del palo de la política hace años. Inclusive su padre es el que lo inculcó un poco el camino, le dibujó un poco el camino a la política, y su hermano, por ejemplo, es Juan José Rego, quien es actual intendente del departamento de Santa Lucía, así que es una persona bien formada para dirigir lo que es la provincia de San Juan a partir del 10 de diciembre.